Hola, buenas tardes. Ya cada cual ha dibujado su foto en función de sus preferencias y ahora nosotros describiremos la nuestra también. Yo intentaré que no sea en función de mis preferencias o de nuestras preferencias, sino en función de la realidad, en función de la realidad que vive Canarias, en función de la realidad del discurso que hizo el señor presidente del Gobierno. Desde luego, en el discurso hecho, yo que pretendo, junto con mi grupo, ayudar a construir Canarias, hay cosas positivas. Hay cosas positivas y mencionaré tres de los aspectos que nos parecen relevantes. En primer lugar, el propio presidente hizo referencia al FEDECAN. El FEDECAN es una apuesta, ya saben que yo he sido y mi grupo uno de los defensores a ultranza del Fondo de Desarrollo para Canarias y además una defensa a ultranza del Fondo de Desarrollo para Canarias que va dirigido indudablemente a intentar que Canarias se cohesione el conjunto de las islas en la inversión productiva en los términos que ya todos conocen, pero también tomando en consideración la realidad del conjunto de las islas del archipiélago. No podemos hacer crecer a nuestra comunidad autónoma indudablemente en función de la realidad demográfica. Hay que hacerla crecer en función de la realidad territorial y en función de la problemática que tiene cada una de las islas. Por tanto, a mí me parece que resaltar esta realidad es positiva. Y además también me parece positivo, no sé si el presidente del Gobierno hizo mención o no, miren, la legislatura pasada, digo todo esto porque el Fondo de Desarrollo para Canarias y por tanto la inversión de los 160 millones de euros cada año es consecuencia de una relación de diálogo fluido con el Gobierno de España. En la legislatura anterior no hubo nada parecido, todo lo contrario. Es más, aquellos vientos traen algunas de las consecuencias que hoy están sin resolver. No me refiero indudablemente a los presupuestos generales del Estado que están sin aprobar y que previsiblemente se aprobarán. Me refiero a el nuevo REF económico, del que se ha hablado también. Es verdad que el REF económico, nosotros hacemos una crítica muy dura a cualquier partido que hoy esté en el ámbito del Gobierno, si el REF económico simplemente es un brindis en función de la aprobación del presupuesto general del Estado. Yo creo que tiene que ser un reconocimiento más allá, un reconocimiento en la modificación de nuestra Constitución, porque cada vez que llega un gobierno nuevo, del color político que sea en nuestro país, indudablemente juega con la realidad política, social y económica del archipiélago. Y el REF tiene que ser definitivamente reconocido, anclado, como ya lo reconoce la Unión Europea y en fin. Y yo creo que el REF, es verdad que se habló de la reunión de ayer con la vicepresidenta del Gobierno y que está pendiente de la aprobación de los presupuestos, que previsiblemente se cumplirán esos objetivos. Pero decía que el REF económico, del mismo modo que el sistema de financiación autonómica, está pendiente. Los grandes asuntos de Canarias hoy están pendientes del Gobierno de España, de una negociación que yo no sé finalmente qué grado de consolidación tendrá en la negociación final, aunque dicen que efectivamente en el REF económico 6 de los grandes asuntos de la agenda canaria están considerados para ser respondidos al 100%, de lo cual nuestro grupo se alegra, pero lo que quiero decir es que los grandes asuntos están pendientes, y fíjense, no me refiero ni siquiera al sistema electoral, ni tampoco a el Estatuto de Autonomía y a la modificación que se está planteando en el Congreso de los Diputados, no. Me refiero a los grandes asuntos que afectan a la vida económica y social de los canarios, porque cuando aquí cualquier grupo parlamentario transmite un mensaje a los ciudadanos, debe decir que el presupuesto autonómico para este año es de 7.200 millones de euros y que los servicios esenciales, como consecuencia de no tener negociado en este momento un nuevo sistema de financiación autonómica, se consume el 80% de los presupuestos. Si lo hubiera
como señalaba el presidente del Gobierno, habría 700 millones de euros más que darían para lograr dos grandes objetivos. Comparto y compartimos nosotros algunos de los objetivos, pero no compartimos otros. Qué duda cabe que el presidente del Gobierno dice, nuestros dos grandes objetivos es dinamizar la economía para generar empleo, entre otros, y de diversificar la economía. Faltaría más. Es verdad, siempre le escucho decir a algún portavoz que las cosas van bien donde el Gobierno no funciona, donde el Gobierno no interviene, referido al turismo. Eso dice algún portavoz. Pero miren, la realidad presupuestaria de este Gobierno es muy complicada para hacer diversificar la economía. El turismo, para que no corramos riesgo en el futuro, hay que buscar calidad y competitividad. Y yo creo que en ese camino se está trabajando, pero tenemos que fortalecerlo todavía algo más. Y hay que apostar por la diversificación de nuestro sistema productivo, que aquí es la clave. Y el presidente habló, indudablemente, de no hacer una apuesta solo por el sector turístico, que es el que genera el 32% de nuestro PIB, y el 37,6% de los empleos creados en nuestra comunidad autónoma. Nada más y nada menos que 13.840 millones de fortaleza al PIB y además del orden de 295.000 efectivamente empleos. Hay que apostar por la industria, que aquí sí tenemos un hándicap criticable al Gobierno, salvo en algún subsector. Hay que incentivar la producción del sector primario, no solo incorporando a la gente joven a este sector y a la mujer, para generar economía y diversificar aún más. Yo tengo que valorar positivamente, aun cuando esta ley esté recurrida a algunos ámbitos, y mi grupo, la ley de Islas Verdes. Miren, nosotros no aspiramos, y yo creo que el presidente hizo referencia a ella, nosotros no aspiramos a ser la isla de un museo para figurantes que nos visiten los fines de semana. No, no. Nosotros aspiramos también a crecer desde el punto de vista económico, equilibrado con la preservación de nuestro medio ambiente, y por tanto la ley de las Islas Verdes tiene una gran importancia. La ley del suelo, pues criticable también, a pesar de que se ha avanzado en la misma, criticable que todavía a estas alturas de legislatura, estamos ya a mitad de la legislatura y la ley del suelo todavía está en debate. Y aquí lo que hay que hacer es conformar las mayorías que correspondan, aprobar la ley del suelo, porque la ley del suelo, aun cuando algunos lo vean como un modelo que no es el adecuado para alguna de las islas, la ley del suelo es la que va a permitir indudablemente desactivar la inversión privada, generar empleo y diversificar la economía en sectores productivos que hoy no se puede hacer. Por tanto, valoro muy positivamente, porque ya lo estamos haciendo y lo hemos pedido desde los Cabildos Canarios, el que se haya anunciado un plan sociosanitario. Un plan sociosanitario en cooperación con los cabildos, con todas las islas del archipiélago. Y no solo lo valoramos muy positivamente porque buena parte de los habitantes, de la población, de las islas, especialmente de las islas occidentales, son gente mayor, caso de La Gomera, El Hierro, La Palma, y por tanto hay una necesidad apremiante de proteger a nuestros mayores para ser atendidos, sino sobre todo, y especialmente también, porque el plan sociosanitario va a descongestionar las urgencias de los centros hospitalarios. La gente mayor tiene que acudir, si no tiene, además, os lo digo con conocimiento de causa, porque el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe hay muchísimas personas mayores consumiendo los recursos. Por tanto, yo creo que es un discurso con sombras y con aspectos positivos, pero miren, hasta que no llegue, de esto se tienen que convencer las distintas fuerzas parlamentarias, hasta que no llegue el momento de convencernos todos que para que Canarias avance de una forma sólida en su desarrollo económico, pues tenemos que resolver dos asuntos que todavía no están resueltos. Fíjense, dos asuntos que son importantísimos. La nueva financiación autonómica, el nuevo sistema de financiación autonómica, que no es fácil, porque por eso se está indicando
que van a separar el sistema de financiación, porque la negociación será muy larga en el tiempo, con el REF económico, de tal forma que se separe la financiación del mismo. Fue una aberración en el año 2009 vincular la financiación a el REF económico. Fue una aberración y ahora se está intentando, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, modificar esa unión para que en definitiva hayan 400 millones de euros más. Eso y el REF son las cosas que todavía faltan por hacer. Pero bueno, yo estoy completamente seguro que no es fácil tomar decisiones. Y miren, hay que decir toda la verdad. Y la verdad dicha a la vinculación de la acción de gobierno a las personas. Me refiero a la sanidad. ¿Quién puede estar satisfecho en Canarias? ¿Qué gobierno, o qué oposición, o qué grupo parlamentario? ¿Quién puede estar satisfecho? ¿Se conoce algún dato? Me parece que lo aportó el propio presidente del gobierno. Más de 100.000 personas en listas de espera. Lo positivo que tiene es que yo espero que haya una resolución. Yo no sé si el gobierno la apuntó una nueva acción de gobierno con nuevos recursos en la Ley de Crédito Extraordinario para la igualdad, pero no me percaté si anunció un plan de choque para acabar con las listas de espera. Mi grupo planteará un plan de choque para atajar las listas de espera, porque lo que no es razonable es que nuestra sanidad tenga más de 100.000 canarios pendientes de una lista de espera, más de 34.000 pendientes de una intervención quirúrgica, además de las consultas especializadas. Por tanto, en la sanidad habrá que hacer un pacto por la sanidad en Canarias, porque no es bueno que estén, no sé si eso ha ocurrido, porque no escuché las intervenciones anteriores, pero no es bueno que estemos utilizando la sanidad, además en los términos en los que está hoy, para jugar políticamente unos grupos contra otros. Por tanto, aquí hay que hacer una apuesta entre todos, debemos hacerla y la vamos a hacer. Y miren, tampoco podemos estar, aunque en la economía, los datos macroeconómicos hayan crecido en nuestra comunidad autónoma, que es verdad, especialmente los vinculados al sector servicios, pero no podemos estar satisfechos cuando hay todavía tasas de desempleo. Es verdad que el desempleo ha disminuido hasta situarnos hoy en una tasa del 24 y pico %, es decir, estamos en este momento en torno a 230.000 parados. ¿Qué gobierno puede estar satisfecho o no preocuparle que esa realidad sea así? Por tanto, aquí hay que hacer también un plan de choque para actuar, en fin, contra esta realidad o con las bolsas de pobreza que hay en nuestra comunidad autónoma. Hay aspectos positivos, mi grupo no tiene ningún inconveniente en reconocerlo, nos vamos a predisponer para cooperar en todo aquello que sea posible con el gobierno para avanzar, y cuando hay que criticar, como ustedes nos escuchan, pues lo hacemos también, porque tenemos que mejorar. Pero aquí tenemos unas claves que están unas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y otras en el ámbito del Estado. Así que en este camino, el debate que se producirá esta tarde y mañana, pues lo haremos siempre desde la crítica constructiva y desde el reconocimiento de cómo están las cosas para mejorar, no para herir al contrario exclusivamente. También políticamente es bueno la crítica, pero la crítica constructiva es mucho mejor. ¿Alguna cuestión? Ha hablado de sombras apuntadas, pero podría detallarlas un poco más. ¿Cómo calificaría el discurso? Bueno, yo creo que es un discurso propio de un presidente del gobierno. El presidente del gobierno dice, mire usted, todo esto no lo dice, pero dice la realidad de lo que pretende. Hace un discurso orientado a hacer posible un crecimiento económico que genere empleo. ¿Esto es posible al 100%? Indudablemente que no. ¿Por qué? Porque el presupuesto autonómico, insisto, que es de 7.200 millones de euros, se lo consume casi todo la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y ahora hay que inyectar más en la Ley de Crédito Extraordinario, porque la pregunta es, ¿a usted le gustaría que no haya ningún parado? Indudablemente sí. ¿Con qué recursos lo hace el gobierno? Lo que estoy intentando es describir una realidad, porque lo fácil es yo llegar aquí, si lo quisiera hacer, indudablemente con los datos de los que dispongo, del número de parados, de las bolsas de pobreza, de la pobreza severa y de la sanidad, pues haría una crítica destructiva. Pero yo tengo que hacer una crítica
en función de cuál es la realidad con la que cuenta Canarias y cuál es la realidad que desde el Estado podemos mejorar para Canarias. Ningún partido, seguro, ningún partido político, yo no conozco lo que ha dicho la visión que tiene el Partido Socialista después del debate, o la que tiene Coalición Canaria, el Partido Popular o Podemos. Yo no la conozco. Pero yo lo que quiero es describir una realidad para ayudar a construir, siendo realista, porque por pidamos todo lo que queramos y más, pero ¿y los medios económicos dónde están? Y eso que hay una política fiscal que ya sabemos la que es, ¿no? Por tanto, sombras, claro que hay. Yo creo que nosotros hemos perdido demasiado tiempo en esta legislatura para aprobar la ley del suelo. Porque la ley del suelo, si queremos diversificar un sistema productivo como el canario, que está escorado a el turismo, y ha desatendido a lo mejor otros sectores estratégicos como es la industria para crear empleo y para generar economía y fortalecer el Producto Interior Bruto, pero y acciones que se están llevando a cabo, algunas ya dijeron, en el sector primario, en la agricultura, la ganadería y la pesca, pero hay que hacer inversión, pero esa inversión lógicamente no hay suficientemente en el ámbito de nuestra comunidad y hay que establecer prioridades, y nosotros las prioridades ahora las estableceríamos a las personas. El plan sociosanitario, ¿por qué? Porque hay muchos mayores y además esto nos ayuda a desactivar las urgencias en nuestros hospitales. Plan para combatir las listas de espera, también, y así sucesivamente. Pero tenemos que ser realistas, porque por aprobar podemos aprobar y decir todo lo que queramos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues muchas gracias.